¿Has visto Malcolm en del medio? En caso de que no lo hayas visto, el argumento principal de este pedazo de serie gira en torno a una familia muy disfuncional, pero que está llena de talento. De hecho, se puede decir que 3 de los 5 hijos en esta familia tienen un talento generacional en sus respectivos campos. Mira ese potencial. Sin embargo, a lo largo de la serie, los miembros de la familia toman decisiones terribles y estas decisiones los terminan dejando en el peor lugar posible constantemente. Algo que nos va mostrando que hay no posibilidad de que ningún miembro de la familia sea exitoso debido a sus características antisociales y sus decisiones tan malas. Dios. Pero esto es un canal de deportes y no de reseñas de series. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta vaina? No lo sé, tú dime. Bueno, resulta que como Oscar Wilde dijo alguna vez, la realidad supera la ficción. Y es que esta familia llena de talento, pero también llena de ovejas negras, no pertenece solo a la ficción. Esta familia es la familia Porter. Pero ¿quién carajos es la familia Porter? Bueno, empecemos con el miembro más exitoso y reconocido de la familia, Michael Porter Jr. Esta bestia de 2 metros con 8 centímetros y 100 kilogramos llegó a ser mediático desde muy joven, llegando a ser considerado como el mejor jugador colegial en su momento, siendo rankeado primero por ESPN en su clase y llegando a promediar 36 puntos y 13 rebotes por partidos en su última temporada en high school. Es el elegido. Después de terminar high school, Michael eligió jugar para la Universidad de Missouri, pero sufrió una lesión que lo dejó afuera por la mayoría de la temporada. Porter Jr. logró jugar el último tramo de la temporada y lo hizo bien, aunque claramente no regresó en su máximo esplendor. Aún así, le alcanzó para ser drafteado en la selección número 14 en Denver Nuggets. ¡Bien hecho! Lastimosamente para nuestro querido amigo, las lesiones volvieron a atacar y se perdió toda su primera temporada profesional. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Por lo que terminó debutando hasta octubre de 2019, demostrando un gran nivel. Michael no se demoró en ganarse su puesto en la plantilla. Se volvió una estrella en el equipo de Colorado, firmando un contrato millonario que le auguraba un gran futuro. Pero su cuerpo lo volvió a traicionar y jugó tan solo 9 partidos en 2022. Estoy cansado, jefe. Sin embargo, el año siguiente volvería a tener un nivelazo a pesar de sus dudas, y como muestra de su resiliencia, Porter Jr. llegaría a ser una parte crucial para obtener el primer título de la historia de los Denver Nuggets de la mano de Nikola Jokic contra Miami Heat. Hoy en día, julio de 2024, Michael Porter Jr. acaba de tener la temporada más saludable de su carrera, jugando 81 partidos y siendo importante en un equipo que siempre es una fuerza a temer en la NBA. Y por cómo se ven las cosas, Porter Jr. seguirá labrándose un legado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Adiós. Mentiris. Pero para hacer una familia se necesita más de una persona, y en este caso la familia Porter tiene 10 integrantes. No siento mis piernas, don Cangrejo. Y para seguir con este video voy a simplemente mencionar a los miembros de la familia que no han hecho algo terrible y que tampoco han sido tan exitosos como Michael Porter Jr. Así que vamos a hacerle un speedrun. Los padres de la familia son Michael y Lisa Porter y ambos fueron atletas universitarios, aunque Lisa le fue mejor. Isaac, el hermano menor de la familia, se graduó hace poco de high school. Las hermanas mayores Bree y Sierra jugaron también en la Universidad de Missouri, aunque Bree tuvo que retirarse por 5 rupturas de ligamento, mientras que por otro lado Sierra tuvo una carrera más exitosa con varios reconocimientos. Por último, la hermana más chica de la familia es Jada, que está en high school y es considerada como una de las mejores del país. Y spoiler alert, ninguna de las mujeres de la familia han tenido conflictos con la ley. Si hicieron cuentas, ya nombramos 7 personas, y como dije antes, esta era una familia de 10. Esto significa que nos quedan 3 miembros que han tenido problemas con la ley. Ustedes me dan asco. Así que vamos sin mente con el primero y el mayor de nuestros ejemplares protagonistas, John Ty Porter. Bueno, vamos a contar brevemente lo que hizo, ya que creo que este caso específico se merece un video completo. Para empezar, John Ty nunca fue tan talentoso como Michael, y a duras penas logró hacerse un espacio en la liga después de no ser elegido en el draft. Y a pesar de que logró lo que solo el 0.03% de los jugadores de baloncesto en Estados Unidos pueden hacer, John Ty decidió que eso no era suficiente. Y es que mientras que algunos de nosotros vendemos dulces, hacemos rifas o mendigamos para hacer dinero extra, en 2024 John Ty decidió apostar en sus propios partidos. Apostaba al under y no jugaba a propósito, y se llegó a descubrir que utilizaba la cuenta de alguien más para hacer sus propias apuestas en contra de su propio equipo. ¡Eres un monstruo! En fin, a día de hoy, John Ty se le decomisó el pasaporte, por lo que no puede jugar en el exterior mientras espera una condena probable de 41 a 51 meses en prisión por fraude electrónico. Justicia. Like y le hago video a este ludópata. Seguimos con un joven Jovan Porter de 20 años que tuvo una gran segunda temporada en Pepperdine University, en la que promedió 16 puntos por partido. Lastimosamente ya sabemos que algo va a mal ir sal. Oh shit, here we go again. Pues bueno, salgamos de eso.
Jovan fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, ya que fue detenido por manejar erráticamente y falló en las pruebas policiales. Pero por buena fortuna para él, y esperemos que no por mala fortuna de alguien más en el futuro, Jovan no tuvo ninguna condena significativa y hoy en día está esperando a comenzar su tercera temporada en Pepperdine o a cambiar de aires. Esperemos que siga un buen camino y no me toque actualizar este video en un futuro. Amigos, permítanme decirles que es el crimen más grave y triste para el final. Y nos transportamos a enero de 2023, donde Cohan Porter, de 21 años, recién habiendo tenido una buena temporada de novato en la Universidad de Denver, decidió tomar el timón bajo los efectos del alcohol. El caso es que este idiota se pasó una luz roja y por consecuencia causó un accidente fatal en el que una persona salió herida y murió la madre de familia Kathy Lemon Rodman. Hoy en día Cohan Porter sigue pagando su condena de 6 años en prisión después de que claramente fue encontrado culpable y en donde este pedazo irresponsable le dijo esto: todo lo que realmente puedo decir es que lo siento, sé que nunca podré corregir ese error, nunca pensé que estaría aquí, pensé que era invencible, no era la primera vez que decidí beber y conducir, lo siento mucho. Una lástima que alguien tan talentoso no solo haya dañado su vida, sino que también acabó con la vida de una madre de familia por mera irresponsabilidad y estupidez. La familia Porter es un claro ejemplo de cómo el talento puede verse eclipsado por malas decisiones y comportamientos antisociales. A pesar del éxito deportivo de Michael Porter Jr. y los logros importantes de otros miembros de la familia, las acciones imprudentes e irresponsables de Jontai, Javon y Cohan han dejado una mancha en el legado familiar. La historia de esta familia nos recuerda que el éxito no solo depende del talento innato, sino también de las decisiones que tomamos y nuestra capacidad para tomar comportamientos positivos. Porque es lo que un hombre hace. Mientras que Michael Porter Jr. continúa brillando en la NBA, otros miembros de su familia luchan contra las consecuencias de sus errores. Yo espero que los Porter aprendan de sus experiencias y que sus futuras generaciones aprendan a tomar caminos más positivos, que aprendan de los errores de sus familiares y del pasado, y que finalmente le puedan sacar provecho a todo ese talento que tienen, que se les ha dado. No hay nada más frustrante que ver a gente con talento que no lo aprovecha. Pero en fin, hasta aquí llego yo. Si llegaron hasta acá, supongo que es porque les gustó el video, entonces dejen su like, suscríbanse y comenten lo que quieran, lo que les salga. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hola amigos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like y comenten que el video les gustará. Si quieres ver más videos de deportes y freestyle, por favor suscríbete, dale click a la campanita.